Qué bueno es alabar el dulce y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo y dar honra y gloria a su nombre, porque Jehová es bueno y porque para siempre es su misericordia. Qué bueno poder cantarle, qué bueno poder adorarle, qué bueno poder leer su palabra, porque es deleitoso nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros los creyentes que entendemos eso nos deleitamos en Cristo, porque Él es la razón de nuestra vida. Usted y yo nos podemos deleitar. Y ojalá que aquellos que todavía no conocen al Salvador del mundo puedan hoy arrodillarse delante de Él y puedan decirle: Señor, habla mi vida, habla mi corazón. El día de hoy vamos a continuar con el mensaje de la palabra del Señor en el libro de Romanos, en el capítulo número 15. Y en el versículo número 1 hasta el versículo número 6. Dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito: los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué les parece? Unánimes a una voz glorifiquéis a Dios. Adoremos. Señor, en este momento estamos frente a tu trono, el cual es alto y el cual es sublime. Estamos frente a tu presencia. Tú estás sentado en aquel trono, Señor, y tú cubres todo el altar con tus bordes. Y de la misma manera que el profeta Isaías se presentó delante de ti frente a aquella visión que nos reveló la gloria de Dios, así nosotros hoy nos presentamos delante de ti, pidiéndote y suplicando que purifiques nuestros corazones, nuestros labios y nuestras mentes, porque queremos hablar de ti y de tu palabra. No pretendemos, Señor, ser perfectos, pero sí te pedimos que tú nos ayudes para poder explicarla con pasión, con amor, con autoridad, pero sobre todo que sea trazada con la verdad. Que la interpretación no sea la interpretación de uno u de otro, sino que sea lo que tú quisiste escribir bajo tu gracia. Y que tú nos ayudes en estos minutos a glorificarte y alabarte. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé si ustedes han tenido el privilegio de escuchar el coro de la iglesia de Brooklyn. Ese coro tiene muchas características especiales. Cuando yo escucho los cantos de ese coro, especialmente aquel que dice: gloria, aleluya, Padre del cielo, es algo para mí sublime. Escuchar a 270 voces decir gloria, aleluya, al que vive por los siglos, es algo que para mí no tiene una manera de expresarse con palabras. Es algo sublime, es algo hermoso, cuando se unen en ese majestuoso cántico para cantar unidos, para tener unidad de ritmo, para tener unidad de voces, para ponerse de acuerdo, tanto los sopranos, los contraltos, los tenores, los barítonos, entran todos acorde y cantan en una armonía. Para mí, el resumen de eso sería a una voz cantando al Señor. Me recuerda aquel hecho impresionante en Jericó,
Cuando Josué se presenta bajo la dirección de Dios, rodeando la ciudad de Jericó, y yo puedo imaginarme aquella multitud de personas, quizás entre unos 600,000 personas, rodeando aquellos muros gigantescos, impenetrables e indestructibles. Pero ustedes se pueden unir a la imaginación mía y pensar cómo aquellas 600 voces se unieron y gritaron como un solo hombre. Y los sacerdotes tocaron las trompetas y los muros cayeron porque cantaron a una voz. En respuesta al mandamiento de Dios y en obediencia, Dios derrumbó los muros de Jericó. A una voz. ¿Usted se puede imaginar aquellas voces unidas en un solo cántico y a gritar a una sola voz? También yo me puedo imaginar aquel hecho impresionante de Gedeón, cuando Gedeón se queda con 300 hombres y se acerca al campamento de los madianitas y con una trompeta y con unas teas en su mano, en ese momento suenan las trompetas y en ese momento a una sola voz ellos claman y dicen: por el Señor y por Gedeón. Los madianitas caen en confusión y se echan a correr y huyen. ¿Por qué? Porque aquellos 300 se unieron a una voz. ¿Pueden imaginarse, hermanos, ese cuadro precioso que hemos leído en el libro de Apocalipsis al principio de esta actividad? Donde está toda la multitud de huestes celestiales. Y usted se imagina que nosotros, los redimidos, nos fuésemos trasladados hasta allá en la consumación de los tiempos y pudiéramos estar juntamente con ellos, con la multitud de seres celestiales, angélicos, querubines, ángeles, arcángeles y serafines, y a una voz como un solo hombre pudiéramos decir: gloria, aleluya, alabado sea el Dios Todopoderoso, quien es, quien fue y quien será. ¿No sería precioso? Hermanos, y aunque ese es el deseo de Dios para su iglesia, no sé si aquí en la tierra lo logremos a la perfección, pero debemos de intentarlo con todo el corazón. El mensaje de hoy para mí, hermanos, se resume en una frase: glorificando a Dios a una voz. Glorificando a Dios a una voz. Y aunque el sentimiento del apóstol San Pablo no es que nos paremos en una esquina y al unísono todos cantemos, o que estemos en un templo y al unísono todos digamos la misma frase, el deseo es que la iglesia de Cristo glorifique a Dios en un solo movimiento, en una sola voz, en un solo principio, en un solo deseo, en la armonía del corazón, en una unidad perfecta que solamente Dios la puede traer a una sola voz. Glorificando a Dios a una sola voz. Yo encuentro en este pasaje que hemos leído ciertos principios que, si nosotros queremos como iglesia glorificar a Dios a una sola voz, tenemos que seguirlos. El primero es: si pretendemos glorificar a Dios a una sola voz, Dios nos da un encargo, y el encargo es soportar las flaquezas de los débiles. Soportar. Ese es el encargo. El versículo 1 dice: así que. Hemos venido hablando de los hermanos débiles, hemos venido hablando de los hermanos fuertes en el capítulo 14 de Romanos. Para los que no han escuchado los mensajes, pueden buscarlos en este canal de Torre Fuerte, o puede leer el capítulo 14 de Romanos para ponerse en contexto. Pero dice la palabra del Señor: así que en vista de todo lo que hemos venido hablando, los que somos fuertes debemos de soportar las flaquezas de los débiles. Los que somos fuertes debemos de soportar las flaquezas de los débiles. Hermanos, aunque el agradarse unos a otros atañe a todos, tanto débiles como fuertes, Pablo hace en este pasaje un llamado especial, y el llamado especial es a los más fuertes.
Después que el apóstol San Pablo nos ha enseñado, no menosprecies a tu hermano porque en Cristo murió. Recibe a tu hermano porque en Cristo murió. Después que el apóstol San Pablo nos ha enseñado a los hermanos fuertes a no menospreciarle y a recibirle, y al débil a no juzgarle, porque Cristo murió por ellos. Y nos ha dicho que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ahora, hermanos, Dios nuevamente se acerca a nosotros y nos hace un llamado especial para que nosotros soportemos a aquellos hermanos que por alguna u otra razón no han podido entender las verdades del Evangelio en su totalidad. Y Pablo nos da, hermanos, un llamado. Pablo nos hace un encargo, que más que ser un encargo, es un mandamiento, es una obligación moral. Y la obligación es soportar a los débiles. La palabra soportar significa sostener, llevar, sujetar, sustentar, mantener, tener, aguantar, resistir, tolerar, sobrellevar, sufrir, disimular, transigir, conformarse y tolerar. En el contexto, hermanos, en el cual estamos hablando, para nosotros significaría tener a una persona encima de nosotros, cargarla sobre nuestros hombros para que no se caiga, o soportarla para que no tambalee. Y el término que el apóstol San Pablo nos usa es el término debemos. Hace un hincapié fuerte en nuestra obligación, en nuestra deuda. O sea, no está diciendo si quieren, está diciendo debemos, que tenemos una deuda. Hermanos, es claro que Dios entiende que nosotros tenemos una deuda, porque hemos adelantado más, porque hemos entendido mejor el Evangelio de Jesucristo, no porque seamos más brillantes, no porque seamos más capaces, no porque quizá hemos sido los mejores, sino por la gracia de Dios. Dios ha abierto nuestro entendimiento para entender la doctrina de gracia. Nos hemos enamorado de la doctrina de gracia, nos hemos enamorado de su palabra, y Dios nos ha revelado por su gracia y por su espíritu, no solamente la letra de la palabra, sino el espíritu por el cual Dios lo escribió, la razón por la cual Dios nos dejó estos mandamientos y estos escritos. Y por su gracia nuestros ojos han sido abiertos, y ahora que entendemos las verdades del Evangelio, nos pone una deuda. Y la deuda, hermanos, es como estamos más adelantados, se nos exige más, porque al que más se le ha dado, más se le exige. Así que dice, soportemos las flaquezas de los débiles. Hermanos, si un día queremos estar unidos como los 270 que cantan en Brooklyn, como los 300 que fueron a pelear contra los madianitas y con Gedeón, como los más de medio millón que llegaron para conquistar la tierra de Canaán y la ciudad de Jericó, tenemos que actuar todos en la unidad de Cristo. Tenemos todos que tener la mente de Cristo. Tenemos todos que tener el sentir de Cristo. Dice la Biblia, haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que nosotros podamos tener ese sentir de Cristo Jesús, el cual, siendo Dios y él siendo igual a Dios, no se aferró a sí mismo, sino que se despojó de esa gloria por nosotros. Así que la Biblia dice a los robustos, y Pablo dice nosotros que somos fuertes. Pablo se suma a ese grupo, y yo espero que si usted ha crecido en la gracia, usted pueda sumarse a este grupo. Dice soportar. En otras palabras, esto es que literalmente usted esté dispuesto a llevar la carga de los otros. Dice la Biblia en Gálatas 6, 1 y 2, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y 1 Tesalonicenses 5:14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Lo que quiere decir este pasaje es que debemos de aceptar
las debilidades, las flaquezas de los hermanos como si fuesen nuestras. Debemos de entenderles. Debemos de ver que ellos están llevando una carga pesada de religiosidad. Que si no hacen esto, que si no hacen lo otro, que si no caminan esto, que si no cumplen con ciertos requisitos, que si no comen, que si no ayunan, que si no logran esto, en cualquier momento ellos se pueden desviar. Ellos llevan una carga demasiado pesada y nosotros debemos de colocarnos al lado de ellos y ayudarles a llevar esa carga. Esa es la idea del pasaje. Llevar esa carga sobre nuestros hombros. Pablo dice en 1 Corintios 10:33, como yo también en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Hace algunos años, un pastor debía de invitar a un pastor de otra congregación, pero la iglesia de ese pastor que iba a invitar consideraba que no se podían usar joyas, especialmente hablando del anillo. Este pastor tenía su anillo de matrimonio y aquel pastor fue hasta la casa de aquel pastor que iba a ser invitado y le invitó para predicar, pero le dijo: hermano, en esta congregación los hermanos consideran que es pecado que una persona se ponga anillo. Yo le rogaría a usted que usted viniese a predicar, pero sin anillo. Aquel hermano entendió y no menospreció, sino que soportó las flaquezas de los débiles y con agrado se quitó su anillo y vino a predicar, porque esto no era esencial. Ese es un hermano maduro, un hombre fuerte, un hombre que se despojó de su derecho por agradar, por que aquellos hermanos no fueran debilitados. Y cada vez que se le invitaba a predicar, este pastor llegaba de esta manera. Entonces yo puedo decir, como aplicación número 1 de este sermón, debemos vivir a la altura del privilegio que se nos ha concedido. Dios nos ha dado un gran privilegio y nosotros debemos de vivir a esa altura, ya que por la gracia de Dios tenemos una percepción un poquito más clara, no en total porque nos falta mucho, del Evangelio de Jesucristo, y por lo tanto debemos de estar dispuestos a ceder nuestros derechos por amor a nuestros hermanos menos privilegiados. Si tuviésemos que condensar esta primera parte, diríamos que la palabra clave es cargar, que nosotros debemos de cargar. Hermanos, si pretendemos un día glorificar a Dios a una voz, tenemos que quitar los ojos de encima de nosotros. Dice la Biblia, no agradarnos a nosotros mismos. Hermanos, este es un tema que tiene que ver con la autocomplacencia, tiene que ver con la actitud de negarnos a nosotros mismos. Esta actitud, hermanos, es el resultado de una relación profunda con Jesucristo y el entendimiento de lo que significó la muerte de Jesús en la cruz y cómo Él ganó nuestra salvación y cómo Él se llevó nuestra culpa y nuestra pena. Y cuando uno tiene ese entendimiento, hermanos, uno está dispuesto a negarse a sí mismo, a cualquier situación, por amor a Jesucristo. Hermanos, esta es una bella actitud de renuncia a los propios deseos y a los propios privilegios. Cuando un hermano fuerte entra en pugna, cuando su conducta entra en pugna con la conciencia débil del hermano, este hermano es llamado a ceder, a no ser egoísta. Hermanos, en el mundo donde nosotros vivimos, que es un mundo que adora el yo, esto sería algo muy cruel, ya que va en contra de nuestros deseos, ya que va en contra de nuestras necesidades. Y el mundo donde nosotros vivimos dice: sigue tus deseos, sigue tus sueños, sigue tus necesidades, sigue los deseos de tu corazón. Hermanos, algunos podrían decir que nosotros los creyentes somos masoquistas, pero nuestro maestro por excelencia nos dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo,
tome su cruz y sígame. Si alguien ha podido entender lo que es el verdadero discipulado, es un hermano que se niega a sí mismo por amor a Cristo. Es un hermano que se niega a sí mismo para ser un buen discípulo de Jesús. Es un hermano que renuncia a sus privilegios para agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es un hermano que tiene la capacidad de ceder el paso a otros para que otros sean fortalecidos. Hermanos, es más bien una renuncia a nuestros placeres, a lo que nos gusta o a nuestros deleites. Es un llamado a quitar los ojos de nuestras propias necesidades. Es un llamado a quitar los ojos de nuestros propios deleites, de nuestros propios gozos. Y Pablo en 1 Corintios 10:24 dice: ninguno busque su propio bien, sino del otro. Esto me recuerda a mi padre, que constantemente nos aconsejaba en casa, a mí y a mis 8 hermanos: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Qué bueno poder entender esto y qué bueno poderlo practicar. Hermanos, debo de aclarar en este punto, porque es muy importante, que aunque es un acto de negación, no significa que nunca podemos agradarnos. No significa que nunca podemos agradarnos, no. Hermanos, esto tiene que ver cuando ese agrado que usted tiene entra en conflicto. Cuando su hermano está presente, cuando ese agrado entra en conflicto con el hermano débil. Entonces Pablo no concibe el hecho que nosotros nos deleitemos y degustemos de algo que sirve en detrimento de la vida espiritual del hermano. Que nos gratifiquemos mientras el hermano, su conciencia débil, está siendo herida. O sea, por encima del débil. Entonces la segunda aplicación sería: debemos de quitar los ojos de nuestras necesidades, de nuestros gustos, de nuestros deleites, de nuestras opiniones, con tal de no estorbar el crecimiento de mi hermano. La palabra clave sería quitar. Quitar la mirada de nuestras necesidades. Hermanos, si pretendemos glorificar a Dios a una voz, debemos poner nuestra mirada en las necesidades del otro. El versículo 2 dice: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. En otras palabras, el apóstol San Pablo nos está llamando a ser sensible a las necesidades y a los requerimientos de nuestros hermanos débiles en la fe, que aman al Señor y que no se están aprovechando de nosotros, sino que ellos, de conciencia limpia, con corazón sincero, están tratando de agradar a Dios, y en ese agrado a Dios sus propias necesidades se ven afectadas cuando nosotros, sin darnos cuenta, lo estamos ofendiendo. En ese momento nosotros debemos de quitar la mirada de nosotros y ponerla a nuestro hermano para ver cuáles son sus necesidades y poder suplir las necesidades de esa persona. Ahora bien, en este pasaje no se está hablando de suplir en comida o en suplir para ayudar a pagar la renta. En este pasaje está ayudando en suplir las necesidades de su conciencia. Ahora bien, no significa que nosotros no podemos ayudar a las necesidades de nuestro hermano. Por supuesto, es una obligación, es mandatorio, como dicen aquí. Debemos de hacerlo. Debemos de hacerlo. Hermanos, en esos puntos que se constituyen los puntos grises, hermanos, donde la Biblia no está de acuerdo, debemos de considerar los sentimientos y las opiniones de ellos y no querer sobrepasarnos por encima de ellos. Y aunque no estemos de acuerdo, no debemos discutir sobre asuntos sin importancia. Y aún, hermanos, podemos abstenernos de ejercer nuestra libertad. Yo te diría a ti, si te consideras fuerte, usa tu fuerza para agradar a tu hermano y no para agradarte a ti. O sea, el llamado de este versículo 2 es a quitar los ojos de tus necesidades y a ponerlo en las necesidades del hermano. ¿Cuáles son sus necesidades? Hermanos, a veces estar en paz con los hermanos no es tan difícil. A veces estar en paz con los hermanos significa renunciar a una silla, renunciar a un plato de comida, renunciar a alguna otra cosita, a un puesto, quizá en un bus. O quizá a saludarle, a tomar en cuenta que el hermano se puede ofender si tú no le saludes, y a estar pendiente de cualquier cosa que pueda ofender a un hermano. Siempre tenemos que estar pendientes por las necesidades de nuestros hermanos. ¿Qué le está pasando? ¿Por qué está triste? ¿Por qué está acongojado? Porque nuestra intención como iglesia en general debe de ser edificarnos los unos a los otros.
Tenemos que levantar al que está caído, aunque esto requiera un gran sacrificio de nuestra parte. Entonces, la Biblia nos amonesta a aceptar las debilidades, las flaquezas, como si esas flaquezas fuesen nuestras, como esas debilidades fuesen nuestras. Muchas veces tenemos que sentarnos y llorar frente a hermanos que han sucumbido a su conciencia y se sienten que ya están golpeados y no se pueden parar. Tenemos que sentarnos y llorar con ellos y sentir el dolor de ellos. Miren, hermanos, Pablo no se agradaba a sí mismo. En cierta razón, Pablo tuvo que circuncidar a Timoteo. Dice la Biblia, llegó también a Derbe y a Listra, y estaba ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él, y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Hermanos, por la conciencia de los débiles, no para agradar a los judaizantes, sino por la conciencia de aquellos hermanos débiles, Pablo los circuncidó. En cierta ocasión Pablo le pagó el voto a 4. ¿Para qué? Para que ellos no pensaran que Pablo estaba menospreciando los mandamientos de Moisés. Aquellos 4 habían hecho un voto de nazareato y estaban llegando a su fin e iban a pagar sus votos, y Pablo fue y se los pagó. Los ancianos de la iglesia de Jerusalén le aconsejaron: Pablo, págales los votos a estos 4, porque si tú se los pagas, toda la iglesia va a ver que tú andas conforme a la ley de Moisés. Porque Pablo lo que quería era predicar a Jesucristo y a Cristo crucificado, y todo aquello que le pudiese estorbar, como en el caso de Timoteo, y pudiera servir una excusa para que no permitieran que Timoteo hablara o que Pablo hablara, Pablo lo dejaba por fuera. Pablo se humillaba para poder ganar a todos. Dice Pablo: me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. O sea, con el objetivo de salvar, Pablo se había hecho a los débiles. Pero MacArthur dice: Pablo no estaba hablando de comprometer el evangelio o los estándares de vida piadosa para ganar aceptación. No se trataba de eso, hermanos, con relación a Jesucristo y su obra expiatoria, y que la salvación es solamente por la fe. Esas son doctrinas esenciales. El agrado debe de ser en lo que es bueno para edificación. No se trata de un hombre complaciente, hermano. No se trata de un hombre complaciente. Es un hombre que quiere fortalecer a su prójimo. Y Pablo toma el ejemplo de Jesucristo para alentarnos a soportar a los débiles. Dice: porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que lo vituperaron cayeron sobre mí. Ni Jesucristo se agradó a sí mismo. Hendrickson dice: si Cristo estuvo dispuesto a tomar sobre sí mismo tanto sufrimiento en forma de insultos lanzados contra él, ¿no debemos nosotros sacrificar un poco de placer por amor a nuestros hermanos? Si Cristo estuvo dispuesto, hermanos, a sufrirlo todo por amor a ti, por amor a mí, ¿no deberíamos nosotros de estar dispuestos a sufrir el agravio por amor a nuestros hermanos? 2 Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Cristo se hizo pobre por amor a nosotros, siendo rico para que vosotros por su pobreza fueseis enriquecidos. Hermanos, el ejemplo de Jesús es el ejemplo supremo, ya que ni Él, siendo Dios, se agradó a sí mismo. Él se despojó de su gloria. Él expresó que su comida era hacer la voluntad de su Padre Celestial. Y esa debe ser nuestra comida, hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Hermanos, el motivo que impulsó a Jesús y su sacrificio fue el bien de los otros. No vemos en la Biblia, hermanos, que Jesucristo andaba buscando su propia gloria ni su propio bien. Eso nos proporciona un modelo más perfecto y más hermoso de lo que es, hermanos, sacrificarse, de lo que es soportar a los débiles. Hermanos, el camino hacia la cruz de Jesús no fue un camino de autocomplacencia. Jesús tuvo que escuchar muchas palabras feas que los enemigos de Dios querían expresarle, y Él tuvo que recibirlas. Le hicieron toda clase de ofensas, lo abofetearon, lo escupieron, y Él lo soportó todo. Efesios 5:1-2 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en el olor fragante.
Hermanos, cada vez que sintamos el deseo de autocomplacernos, debemos de ver a la cruz y ver que Cristo no estaba para autocomplacerse, sino para morir por nuestros pecados. Nosotros debemos de pensar en la conciencia del hermano. Colosenses 3:13 dice, soportando unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Cristo hizo una total y abnegado sacrificio a favor de los pecadores, hermanos. Él no dejó algo por hacerlo, Él hizo todo, Él hizo el máximo sacrificio. Y es el máximo ejemplo para nosotros. No puso sus intereses primero. Ahora Pablo pone el ejemplo en las Escrituras para ayudarnos, alentarnos en esta tarea de soportar a los débiles. Y el versículo 4 dice, porque las cosas es que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hermanos, la única manera que un creyente puede seguir el ejemplo de Jesús es mediante el conocimiento de la palabra de Dios. La Biblia dice, hermanos, que estas cosas se escribieron para que nosotros, hermanos, fuéramos enseñados a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. En otras palabras, hermanos, para poder llegar a Dios, para poder conocer la mente de Dios, para poder llegar a tener conocimiento de Dios, tenemos que leer la Biblia. Dios no nos ha dejado oscuras. Dios no nos ha dejado sin instrucción. Él nos ha dejado con mucho consuelo, con mucha paciencia, con mucha esperanza. Todo esto, hermanos, son herencias, son tesoros de la palabra de Dios para que nosotros veamos la paciencia de Job, la paciencia de Jesús, la paciencia de Daniel, la paciencia de José. Y cómo algunos hermanos tuvieron que soportar por amor a Jesucristo todo lo que les venía a ellos. Alguien dijo que Dios nos ha dejado con el compás y con el mapa para que nosotros podamos llegar a donde Él quiere que lleguemos. El Antiguo Testamento está lleno de mandamientos acerca del prójimo y el compromiso que nosotros tenemos frente al pobre, frente al desamparado, frente al que necesita. Hermanos, hay mucha instrucción en el Antiguo Testamento para que nosotros pongamos en práctica. Y el estudio de la Biblia que nosotros hacemos, un estudio sistemático, hermanos, una lectura sistemática, trae aliento, porque a través de las páginas sagradas podemos ver, hermanos, que Dios trae consuelo a nuestras vidas, porque está lleno de promesas alentadoras. Hermanos, el Antiguo Testamento tiene aplicaciones importantísimas para nosotros ahora, y no solamente en el tiempo que se escribió esto, hermanos, estaba el Antiguo Testamento, pero ahora tenemos el Nuevo Testamento, y las palabras que se escribieron para nuestra instrucción, dice la palabra del Señor. Cuando vemos el Antiguo Testamento, cómo habla de la persona de Cristo, cómo habla del plan de redención, cómo habla de la obra perfecta de Jesucristo, del carácter santo de Dios, de sus atributos, podemos saber que todas estas cosas se escribieron para que en el momento que nosotros tengamos que soportar a los débiles, estemos preparados para hacerlo por amor a Cristo, porque conocemos el carácter de Dios, porque tenemos un entendimiento de sus atributos, porque Dios es un Dios de consuelo, un Dios de esperanza, un Dios de amor. Todos nosotros debemos de ser sumisos y aceptar las Escrituras como la palabra de Dios. Si pretendemos, hermanos, glorificar a Dios a una voz, debemos saber que Dios nos da gracia para soportar a los débiles. Mire qué lindo. Pero el Dios de la paciencia, versículo 5, y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta, hermanos, qué hermoso? A este pasaje le podríamos llamar la obra de Dios en medio de la congregación. Estamos recibiendo una ayuda externa, una mano poderosa, una mano que nos capacita para renunciar a nuestra libertad, una mano que nos da la fuerza para soportar al hermano. A veces vemos que el hermano está fallando, a veces vemos que no ha entendido la doctrina de gracia y quisiéramos abrirle el cerebro y entrarle. Pero no, esto es imposible. Lo que tenemos que tener es mucha paciencia, porque el Dios nos capacita para tenerle paciencia. Hermanos, Dios nos ha tenido a nosotros paciencia. Este pasaje dice, el Dios de paciencia y de consolación. Hermanos, ¿por qué? Porque Dios es una fuente de paciencia y de consolación. Yo lo veo, hermanos, como una aplicación personal para mi vida. Dios ha tenido tanta paciencia conmigo.
Pero hace un momento yo dije, yo quisiera abrirle la cabeza y entrarle la información a algunos hermanos. Y a algunos que son desanimados, quisiera meterles una aguja y ponerles un poquito de ánimo. Algunos quisiera decirle, despiértate. Pero cuando me veo en el espejo de la palabra y veo cómo era yo y cuánta paciencia Dios ha tenido conmigo, entonces me doy cuenta que de verdad yo no he tenido mucha paciencia y que debo de seguir teniendo paciencia con aquellos que son débiles en la fe y que tengo que soportarlo, porque yo caminé por ese camino y todavía tengo muchas debilidades y todavía no he podido avanzar y crecer como debería de crecer. Y hay otros hermanos más maduros que yo que aún siguen teniendo paciencia conmigo por la gracia de Dios. Esa es la asistencia de su gracia, hermanos. Dice la Biblia, el Dios de la paciencia y la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir. O sea, Dios es el que va a poner en nuestros corazones ese mismo sentir. Eso es en la aplicación personal, pero en la aplicación de la iglesia, hermanos, en el seno de la iglesia, puedo decir, a veces me he quedado sorprendido. Me he quedado muy sorprendido. A veces yo he estado pensando en algún hermano, en alguna necesidad, cómo ayudar a cierta persona, y de repente recibo una llamada y un hermano o una hermana me dice, pastor, fulano y yo estábamos hablando y hemos estado pensando en que debemos de ayudar a un hermano, a una hermana, o esta necesidad, o hacer esto, hacer lo otro, o movernos en esta dirección, fulano y yo, fulana y yo. Y yo me pongo a pensar, wow, qué tremendo es Dios, hermanos. A veces los hermanos me dicen, hermanos, ¿qué opina? ¿Qué opina, pastor? ¿Qué opina usted de esto? ¿Cómo que qué opino de esto? Si Dios ha puesto el mismo sentir en ustedes, el sentir que tengo yo no tengo opinión sobre eso. Yo lo que quiero es lancémonos a la obra, hagámoslo porque esto es de Dios. Porque Dios ha prometido, dice, un mismo sentir según Cristo Jesús, o sea, con la mente de Cristo Jesús, en la dirección de Cristo Jesús. Cuando estemos alineados a la voluntad de Cristo Jesús, todos los creyentes vamos a tener ese mismo sentir, no por nosotros, sino porque estamos en Cristo Jesús. Qué lindo es eso, hermanos. De tal manera que cuando el pastor habla ese tema en la congregación, los alumbrados por Dios, los que Dios ha puesto ese mismo sentir, rápidamente empiezan, pastor, vamos a mandar esto, vamos a dar esto, y rápidamente en poco tiempo se reúne lo que se va a hacer, se le ayuda al hermano, se colabora en su necesidad. Otros todavía no están en esa capacidad, porque sus corazones todavía no han llegado hasta ahí. Y solo Dios puede llevarlos por su gracia. Pero es Dios aquel que hace todas las cosas. Hermanos, ¿no ha tenido Dios paciencia contigo para traerte hasta aquí? Conmigo sí. Entonces, hermano, debemos de tener nosotros paciencia. Pero lo más lindo de eso es que Dios nos dará el regalo de tener un mismo sentir en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta, hermano? Pongámosle ojo a esto. La unidad no tiene que ser en que cada punto pensemos lo mismo, que en cada punto pensemos lo mismo. Más bien eso es una unidad de comprensión y de aceptación los unos con los otros. No significa que vamos a salir todos pensando lo mismo. Aunque Pablo dice que seamos todos de un mismo sentir. Es un sentimiento de comprensión, de aceptación. Hermanos, nuestra obligación siempre debe ser lo que vaya hacia la paz y a la mutua edificación. Uno de los regalos más maravillosos que puede recibir una pareja de parte de Dios es llegar a tener un mismo sentir. Cuando el esposo tiene un sentimiento y la esposa tiene un sentimiento, o cuando los dos están pensando un mismo proyecto, o cuando los dos están pensando esto o lo otro sobre la crianza de sus hijos, o cuando la esposa va a decir una palabra y el esposo le dice, déjame decirte esto, y los dos hablan la misma cosa. No es algo que viene de Dios esto, es porque Dios en su gracia, no por nosotros, ha puesto un mismo sentir. Y esto es hermoso en la pareja. Y dice uno, wow, qué linda esa pareja, cuánto se conocen, cuánto se aman, qué bien se llevan. Es por la gracia de Cristo Jesús. Pero es hermoso también cuando este sentir es diseminado por la gracia de Dios en el sentir de los corazones de los hermanos en medio de la congregación. Y todos nos empezamos a mover en una misma dirección. Esto es hermoso, ese es el deseo de Dios, que nosotros vivamos en armonía.
Mire lo que dice Juan 17, 21 al 23. Para que todos sean uno como tú, Padre, en mí, yo en ti, es el deseo de Dios, para que todos sean uno, dice Jesús, que también ellos sean uno en nosotros. Qué hermoso, hermanos, para que el mundo crea que tú me enviaste y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Hermanos, según Cristo Jesús, ese es el modelo. El modelo de Jesús era hacer la voluntad de Dios y no la suya. Hermanos, cuando se trata de ser de un mismo sentir, Cristo es la medida. Y Cristo es el modelo, porque Cristo fue de un mismo sentir. La meta final es que a una voz en perfecta unidad, eso viene de Dios, glorifiquemos a Dios. Un comentario de Milton Bible Church dice: la palabra unánimes está en plural. El mensaje de Pablo a los creyentes es aunque somos muchos, hemos de ser como uno. Aunque tengamos diversas opiniones, debemos de tener una misma mente. Es decir, la mente de Cristo. Ahí está, hermanos, el secreto de soportar a los débiles. Tener la mente de Cristo. Aunque tenemos muchas bocas, debemos ser como una sola boca para glorificar todos a Dios. En nuestra congregación, Iglesia Evangélica Torrefuerte, eso es nuestro deseo, glorificar a Dios todos a una voz. Pero recibir esa gran noticia, que es el mismo Dios que hará esto con nosotros, esto es precioso, esto es algo muy seguro, porque dice el mismo Dios, es seguro, porque Dios lo promete, el mismo Dios. Y ustedes ven que Dios cuando jura por sí mismo, porque no hay nadie mayor. Entonces es seguro, es precioso. Hermanos, que un día como el coro de Brooklyn, como la conquista de Jericó, como la guerra de Gedeón contra los madianitas, hermanos, eso fue impresionante. Pero lo que Dios puede hacer en nuestra congregación también es impresionante, porque es el mismo Dios. Es el mismo Dios que nos puede unir en una sola voz para glorificar todos juntos a Dios. Tenemos que concluir. Y la conclusión sería: hoy hemos aprendido sobre el tema de cómo glorificar a Dios a una sola voz. Y la enseñanza es: si pretendemos glorificar a Dios a una voz, Dios nos da el primer encargo: soportemos las flaquezas de los débiles. Si pretendemos glorificar a Dios a una sola voz, Dios nos da el segundo encargo: quitar los ojos de nosotros mismos y ver las necesidades de los otros. La tercera es: si pretendemos glorificar a Dios a una voz, debemos poner nuestros ojos en la necesidad de nuestros hermanos. Y Pablo nos puso dos ejemplos: el ejemplo de Cristo, que se sometió a la voluntad del Padre por amor a nosotros, y el ejemplo de las Escrituras, que nos da mucho consuelo y mucha esperanza. Y por último, y lo más lindo, hermanos, que si pretendemos glorificar a Dios a una voz, debemos de saber que Dios nos da gracia para soportar a los débiles. Debemos de saber que de Dios viene la fuerza para soportar a los débiles. Yo diría, hermanos, que el Dios de paz, que el Dios de amor, que el Dios de misericordia nos dé el privilegio, un día no muy tarde, poder glorificar a Dios a una voz, para la gloria de su nombre. Que todos aquellos que estamos desalineados, nos alineemos en la mente de Cristo, en la mente de Cristo, y podamos tener esa mente. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra. Esta figura de glorificar a Dios a una voz me ha impactado mucho, porque para mí representa mucho un día poder todos caminar en una misma dirección. Eso es precioso. Ese es mi sueño, que mi esposa y yo, que mi familia y yo caminemos en una sola dirección, que la iglesia Torrefuerte caminemos en una sola dirección, que todas las iglesias lavadas con tu sangre caminemos en una sola voz, y que como se escucharon las trompetas de Gedeón, como se escucharon las trompetas de Josué, como se escucharon las dos voces en Brooklyn, así un día nosotros podemos
todos en una misma dirección. Glorificar a Dios. Oh Dios, pero ese sentir solamente lo pones tú por tu gracia. Cuando nos llamas a soportarnos los unos a los otros por amor a Cristo, poniendo en nosotros la mente de Cristo para que pensemos todos una misma cosa. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ojalá que Dios nos ponga a ti y a mí en esa misma dirección, en la dirección de la mente de Cristo. Dios les bendiga y Dios añada bendición a su palabra. Gracias por estar con nosotros.